El Club del Torso. No saben cuánto me cuesta relatar esta historia. Es sencillamente aterrador para mí revivir esas memorias llenas de oscuridad al saber que estuve tan cerca de la locura. Solía ser una de esas personas a las que nada le asusta, tal vez porque siempre me fascinó todo lo relacionado a las cosas paranormales y demás. Entonces, como un medicamento que se usa en exceso, con el tiempo empezó a perder su eficacia. De allí que al final estaba tan acostumbrado a las clásicas historias de terror que dejé de sentir el escalofrío habitual que recorre 1001 veces tu columna cada vez que sientes miedo. Una de mis mayores aficiones en aquel tiempo era leer relatos como este, ansiado hallar algo que verdaderamente me pusiera, como se diría, los pelos de punta. Recuerdo que indagué por montones de páginas web diferentes que prometían tener grandes cosas, y aunque la mayoría de esos relatos eran espeluznantes, como dije antes, habían perdido su magia. La segunda fase de mi obsesión por los creepypastas fue llevada un poco más lejos, y luego de lo que me ocurrió, creo que fui un estúpido por haber tentado a las fuerzas desconocidas, tantas veces sin el más mínimo recato ni conciencia de lo que hacía en realidad. Si han oído hablar, como espero que así sea, de algunas leyendas urbanas como blindmaiden.com, de espíritus que te persiguen tras ver ciertos videos, juegos malditos, las canciones con contenido subliminal, entre otras, entenderán a lo que quiero llegar. Probé cada una de esas leyendas y de una u otra manera me sentí aliviado y satisfecho de saber que al menos para mí nada fue real y que tras tantas experiencias que para otros serían inconcebibles e inimaginables, nada sobrenatural me había ocurrido. Duré algún tiempo alejado de todo esto, sencillamente me había aburrido o decepcionado, yo qué sé. El hecho es que al pasar las semanas sentí cierta intriga por saber sobre nuevas cosas, entradas y demás similares, como así como empezó mi martirio, que si bien no duró demasiado, por poco logra matarme. Lo recuerdo claramente. Todo inició la noche del 14 de septiembre, hace 2 años, alrededor de las 10:20 p.m. Andaba navegando por la web profunda, arriesgándome a que cualquier cosa llegara de momento y arruinara mi ordenador, pues sabrán que las páginas que se encuentran allí no son del todo bien intencionadas. Sin embargo, eso no me molestaba. Había oído de algunos amigos que en esa clase de páginas se encontraba la gente más desquiciada, depravada y mórbida que pudieras conocer. La respuesta a mi necesidad. En un principio, solo veía contenido del tipo gore, cosas excesivamente y que aunque te daban algo de dolor de cabeza, no me aterrorizaban. Eran solo imágenes de accidentes y cosas por el estilo. Nada que debiera ser explicado con argumentos muy complejos. La muerte es el fin de un ciclo vital, nada más. Lo que buscaba era algo que no perteneciera a este mundo, cosas o acciones que no hubieran sido realizadas por manos del hombre. ¿Buscaba al demonio? Tal vez. Como dije, fue justo a las 10 de la noche, con 20 minutos, que hallé lo que buscaba. Era lo único que en verdad valía la pena para mí. Una web de satanistas para satanistas. Y aunque yo no me consideraba como tal, no me faltaba mucho para hacerlo. En dicha web encontrabas cualquier tipo de contenido que existiera, imágenes, videos, historias, incluso disponía de chat, algo así como Facebook.
pero la única diferencia era que no tenías que ser un miembro registrado. Solo entrabas y ya no podrías empezar a platicar con quien quieras. Es probable que se pregunten cómo llegué a la deducción de que toda esa gente eran adoradores del demonio. Pues bueno, nunca antes había visto tanta blasfemia junta en mi vida, empezando por cosas como el diseño de la página, en cuyo proceso de carga se mostraba una imagen de Cristo cortada a la mitad con los intestinos colgando, brazos amputados y sin ojos, mientras algunas criaturas aladas consumían las partes faltantes. El fondo de la página era una enorme cruz invertida con un Cristo, como diríamos en mi país, apachurrado, carcomido con pestes y envuelto hasta la garganta en sábanas teñidas de rojo. En verdad me sentía bien allí. Al principio empecé a hablar en el chat con 3 o 4 personas simultáneamente. Para mi sorpresa, eran gente muy sociable, al menos por medio de un computador. Hablamos de cosas como la música, algunos toques de bandas de black metal, a los cuales todos queríamos asistir, y me incluyo porque amo esa música. Sinceramente parecía un sitio para charlar de cosas mundanas, más que una web dedicada exclusivamente a satánicos. Qué gran error fue haber subestimado su locura. Estábamos chateando de manera muy fluida. Serían las 11 o 12 de la noche, cuando de pronto apareció un extraño mensaje que no venía ninguno de mis nuevos amigos. El usuario hacía llamarse Belcebú y decía: prepárense amigos, la función de hoy comienza en 3 horas. Corten cuanto deban, pero no permitan que el sueño los venza. Capté 2 cosas de eso. Primero, ¿qué demonios era la tal función de la que hablaba? Y segundo, ¿corten cuando deban? ¿Los invitados a automutilarse? Eso sí se me pareció fuerte, pero bueno, eran solo conjeturas. De allí en adelante, los mensajes siguieron apareciendo en lapsos de 20 minutos exactos. No cambiaba mucho el objetivo, sin embargo, algo de su contenido empezó a asustarme. Por primera vez en mucho tiempo, sentí ese escalofrío de nuevo. ¿Aún conservan los dedos? Que el sueño no los venza. Esta noche vale la pena. No sabía cómo sentirme sobre eso. Probablemente solo jugaba o bromeaba con lo que había escrito antes. Pero, ¿y si no era así? De pronto me llegó otro mensaje, esta vez de uno de mis interlocutores. Vuelvo en 2 horas. Estoy destilando mucho. Seguía sin saber si bromeaban o en efecto, ese demente se había autoflagelado. Aparecieron mis mensajes. Pareces una vieja. Mi pantalla está roja y no estoy llorando. Otro era: cuidado, la última vez que tu maldita pantalla se puso roja, terminaste en un hospital. Afortunadamente no necesito todos los dedos para escribir. He estado pensando, si solo me comunico con ustedes en este chat, ¿para qué necesito la lengua? Uno más escribió: para ver no necesito mis oídos, ¿verdad? Era algo demencial. Decidí dejar de escribir, mas no cerré la página, porque quería saber de qué trataba su función. Eran las 2:35 de la mañana. Los grotescos mensajes no dejaban de aparecer. Afortunadamente estaban tan metidos en su charla que no notaron cuando dejé de escribirles. Lo último que quería en ese instante era ganármelos de enemigos. 2:40 AM. Me llegó un mensaje. ¿Aún estás ahí? No sabía si debía responder o no, pero tampoco quería que me preguntaran si acaso ya me había mutilado las manos y por eso no escribía. Así que opté por responder: sí, sigo aquí, pero no sé si llegue a las 3. La chica me respondió: ¿tienes qué? Eres la estrella. ¿Estrella?
¿Qué quería decir con eso? Le pregunté qué significaba. Quien ingresa a esta página debe cumplir con un ritual de iniciación, novato. ¿Iniciación a qué? ¿Serás idiota? Pues el club del... allí Belcebú lo interrumpió. Es suficiente, escribió. No amedrentes al chico. Si se larga tendremos muchos personas decepcionadas esta noche. ¿Eso es lo que quieres decir? No, respondió ella. Pero aún así, si quiere irse no puede, ¿verdad? Él ya está aquí. La hora se acerca. Detente de una maldita vez. El tipo estaba harto de ella y yo estaba sudando frío. Luego recibí un mensaje privado de Belcebú. Disculpen a los muchachos. Están algo trastornados. Hacía tiempo ya que no presenciábamos una ceremonia y nadie se la quiere perder. Volví a indagar sobre qué era la ceremonia. Tal vez era más serio que esos otros desquiciados y me daba una respuesta concreta, pero lo que me dijo no me alivió en lo absoluto. No seas impaciente, pronto lo sabrás, es más, lo sentirás en carne propia, como todos aquí alguna vez. De pronto, el reloj de mi ordenador marcó las 3 de la madrugada. Jamás había sentido tanto frío. Antes era como estar enterrado bajo metros de nieve. La presión en el pecho me impedía respirar el aire que se había vuelto tan denso como el humo y tan apestoso como un cadáver en estado de descomposición. El olor era nauseabundo. Recuerdo que vomité encima de todo cuanto hubo a mi alrededor, pero no era nada natural. Había vomitado gusanos blancos, de esos que se comen a los muertos, y fue allí cuando supe que quien apestaba a muerte era yo. Me había empezado a pudrir por dentro. Mis ojos sangraban. Sentía miradas expectantes en cada centímetro de mi cuarto. Eran ellos, lo sabía, mis amigos. Me veían desde alguna parte. Allí todo se me aclaró. No eran más que una manera de enfermos que en un principio aparentaron ser normales, solo para retenerme y cautivarme lo suficiente como para darle tiempo a eso, para que llegara hasta mí. Y es que eso era algo que hubiera preferido morir sin ver. Era como una pesadilla, pero mi dolor era demasiado real como para estar soñando. No sé cómo ni por qué, pero oía voces a mi alrededor, risas depravadas de seres que se excitaban con mi sufrimiento. Eran ellos, debían de ser ellos. Recuerdo haber sentido mi cabeza, como si algo allá adentro estuviera creciendo y fuera a romperme el cráneo. Mis oídos también sangraban, así como mi nariz y mi boca. Estaba desesperado. En medio de una tortura logré mirar hacia la pantalla del ordenador. Vaya espanto. Lo que vi me dejó congelado. Por un segundo, el terror fue mucho más grande que el dolor. La web, que antes estaba plagada de mensajes, era ahora un video. Se observaba un chico sentado enfrente de una computadora, retorciéndose de dolor mientras algo o alguien a sus espaldas lo observaba. No cabía la menor duda. Ese sujeto era yo. Pero, ¿qué era eso que estaba detrás de mí? Volví la mirada, por poco me desmayo. Si alguien ha visto alguna vez Ju-on, sabrá cómo era su rostro, pálido, con y sin sangre en él. Digo, sin por qué su extremadura blanca no era natural. Y también digo, ¿por qué sus labios y sus ojos expulsaban sangre a cántaros? Salía de allí con desespero. Era el rostro deforme de una mujer. Sus ojos eran sumamente grandes e hinchados, como cuando alguien es golpeado salvajemente. Tenía unos pocos cabellos
en su cabeza, lo que permitía ver tantas cicatrices como arena en el cielo. Recuerdo que de su cuerpo emanaba tanta, pero tanta sangre. No entendía cómo alguien podía tener o contener tanto de ese líquido vital, pero era una sangre espesa y podrida, pestilente, que caía al suelo como si fuera alquitrán. La bestia no tenía brazos, apenas se notaba lo redondo de sus hombros. Tampoco tenía piernas, bueno, no piernas humanas, porque vi que se movía sobre dos patas flacas, llenas de pelo y con pezuña bífida, como las de una cabra. Lo único humano, si es que algo dentro de esa abominación era humano, era su torso, igualmente lacerado con cortaduras, muchas de ellas abiertas y sangrantes. Yo no podía dejar de vomitar. De hecho, estaba trasbocando más de lo que había comido ese día, pero como ya dije, solo devolvía gusanos blancos, y si no supe cómo llegaron allí, tampoco sabía cuántos habría. Estaba debilitándome, me dolía el pecho y la garganta. Luego, esa maldita cosa, eso me tocó, acercó su rostro al mío, tanto que mis ojos se juntaron a los grandes botagones que eso exhibía por los suyos. Vi algo así como un álbum de mórbidas fotografías guardadas en su memoria. Muchas personas desnudas y al igual que eso, todas sin brazos, algunos sin piernas, otros con las dos o al menos con una cortada por donde se les viera. Sabía que cada miembro había sido amputado o cortado a voluntad. Sabía que eso los había cortado. La última imagen que vi fue tan perturbadora como todo lo anterior. Un sujeto con las dos descripciones anteriores teniendo que ver de alguna extraña manera con eso. Por Dios, no paraba de vomitar, pero esta vez de asco y repulsión. Si se preguntan quién era el hombre, simplemente era Belcebú. Él era el culpable de todo lo que pasaba. Con el paso de los años, enfermos años, había creado con su odio más puro a eso. Era toda la maldad que había en su corazón, materializada en esa maldita bestia. Allí supe que las otras personas mutiladas que vi en las alucinaciones eran los de la página, mis amigos, víctimas en algún momento de él. Como todo el odio de un solo hombre puede ser tan grande como para transformarse en un demonio, eso trató de bajar directo a mis piernas. Escupió sobre mí un espeso líquido que no era su repugnante sangre, era otra cosa, pero el hecho es que quemaba como ácido. Veía cómo se tragaba mi pantalón y empezaba a tragar mi carne. Me estaba desmayando del pánico y el sufrimiento. Hice un movimiento de mi cabeza, inclinándolo hacia atrás, y algo vi escrito en el techo: bienvenido al Club del Torso. Allí caí. Desperté 3 días después, en medio de un ataque de nervios, llorando y arrasando con todo cuanto hubiera a mi paso. Destrocé todo mi alcoba. El trauma había sido enorme. Lo único que recordaba antes de caer desmayado era que ese ácido había carcomido mis piernas y brazos, y efectivamente solo quedaba el torso y la cabeza. Sin embargo, para haber arrasado con todo, tenía que haber estado en movimiento, muy bruscamente, con mis brazos apoyados como en mis piernas. Reaccioné. Me di cuenta de que todo estaba normal en mí. No tenía un rasguño ni un golpe, y afortunadamente ya no lloraba sangre. Mas no fue fácil recuperarme. Estuve en estado de shock por 2 semanas, y me debían alimentar por una sonda,
porque me negaba a comer. El asco no me dejaba. Con el tiempo me recuperé totalmente. Volví a ser quien solía ser, aunque en ciertos aspectos había cambiado demasiado. Me volví más susceptible al espanto. Todo lo que yo llamaba valentía se fue al demonio, o con ese demonio. Dejé de leer creepypastas y olvidé lo paranormal. Es ahora parte de mi pasado. Nunca traté de explicarle a nadie lo que pasó. ¿Quién me creería? Pasado un mes desde la experiencia, me atreví a volver a tocar el ordenador. Era la primera vez después de eso. Nada, no había nada. El historial de navegación no había grabado nada, cookies, caché, nada existía. Traté de encontrar nuevamente la página y efectivamente lo hice, pero cuando la abrí, di con algo que me alivió el alma casi por completo. 404, error, file not found. Al parecer, de no haber hallado nunca una prueba sustancial. No miento cuando les cuento esto. Solamente quien vive las cosas es quien está en derecho de ponerlas en tela de juicio. Y yo sé muy claramente qué fue lo que pasó. Desde entonces he aprendido a respetar a las fuerzas ocultas y nunca más he vuelto a jugar con eso. Porque ahora sé que tanto son capaces ciertas personas, más aún cuando tienen tanto odio en su interior. Si les gustó mi relato, te lo agradezco, y si no, pues tampoco me molesto. Pero sí quiero dejarles una lección. Sean prudentes con lo que hacen en la web, y si en algún momento de sus vidas sienten el olor del infierno y ven un torso reflejado en la pantalla de su ordenador, prepárense, porque el infierno en vida les espera. No olvides suscribirte, dejar tu like y compartir. Recuerda, yo soy Dark Soul Oficial. Que tengas dulces y muy aterradores Sueños. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.